para la obra del ministerio. Efesios 4, 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13. Decíamos que el primero establece el orden y la estructura de autoridad y gobierno. El siguiente, equipar y entrenar a los creyentes para la obra del ministerio. Efesios 4, 12 y 13. Siguiente, traen transformación a la mente y al corazón de la gente. Traen transformación a la mente y al corazón de la gente. O sea, la palabra transforma. Y lo que hace un apóstol es traer sobre nuestras vidas un rompimiento espiritual en el área de la doctrina o la enseñanza. Y nos enseñan cosas que nosotros muchas veces las habíamos leído y las sabíamos, pero no las habíamos visto de esta forma, como se discierne un texto o un pasaje de las Escrituras. Siguiente, los apóstoles están llamados a encabezar. Los apóstoles están llamados a encabezar la guerra contra el enemigo. Los apóstoles están llamados a encabezar la guerra contra el enemigo y a tomar la ciudad. Ellos son los que van delante en las tomas de ciudades o en las tomas de naciones, junto con los profetas, junto con los evangelistas, junto con los pastores y junto con los maestros. Pero quienes van al frente es los apóstoles. ¿Por qué? Por el nivel de autoridad que Dios ha otorgado sobre ellos. Pero siempre necesitan que los profetas estén activos para revelar los planes del enemigo, al igual las estrategias y diseños que ellos tienen para un lugar. Siguiente, recibir los misterios del reino y revelarlos a la iglesia. Recibir los misterios del reino y revelarlos a la iglesia. Repito, recibir los misterios del reino y revelarlos a la iglesia. Efesios 3:5. Los apóstoles traen los misterios de Dios revelados a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Tomas de ciudades, verdades reveladas de la palabra de Dios que han estado ocultas por mucho tiempo, por muchos años. Los apóstoles reciben revelación no solamente de la palabra profética, sino de la palabra escrita. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia donde se nos revela. Hechos capítulo 2, versículo 16. Ve el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y Pedro como apóstol dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, él empezó a decir toda la profecía que se había soltado en el Antiguo Testamento y se estaba cumpliendo después de la ascensión de Cristo. Y era la profecía que Dios dijo, van a ser investidos de poder de lo alto dentro de no muchos días. Y Pedro dijo, cuando vio que la gente hablaba en lenguas, cuando vio que la gente profetizaba, cuando la gente vio que se estaba llenando de la presencia de Dios, él se paró y dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a decir los postreros días. Entonces, trajo revelación del reino y lo trajo a la iglesia. El último, proclamar el reino con manifestaciones de poder y con obras. Proclamar el reino con manifestaciones de poder y con obras. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, estas son las funciones de un apóstol de Jesucristo. Se lo voy
plantar y establecer iglesias, establecen el orden y la estructura de autoridad y gobierno en las iglesias, equipar y entrenar a los creyentes para la obra del ministerio. Eso viene a ser los 5 ministerios. Traen transformación a la mente y al corazón de la gente. Los apóstoles están llamados a encabezar la guerra contra el enemigo y a tomar la ciudad. Reciben los misterios del reino y los revelan a las iglesias y proclaman el reino con manifestaciones de poder y señales. Entonces, si estamos en la era apostólica y profética actual, la iglesia actual tiene que moverse como la iglesia primitiva, en señales, en milagros, en liberaciones, en prodigios. Pero ¿qué necesitamos? Sumergirnos más en Dios. Porque la gente dice, ¿por qué no suceden los milagros que están escritos en la Biblia por los profetas y por los apóstoles? Jesucristo dijo que cosas mayores que él haríamos y de congregar si quieren. Y Jesús pasaba en el templo, pasaba en las plazas, pasaba en los montes, oraba 3 veces al día. Pero la gente pregunta, ¿por qué no sucede? Pero no ven la vida de oración que tenían ellos, no ven la vida de ayuno que tenían ellos, no ven la dependencia que tenían de ellos hacia Dios, y tampoco se fijan en los ataques. Jeremías fue echado en una cisterna, la rebeldía de Jonás lo mandó a un pez, Moisés salió huyendo al desierto, Gedeón estaba escondido en una cueva, David se fue a meter a la cueva de Adulán cuando lo querían matar. Los discípulos dejaron solitos a Jesús y salieron corriendo. A veces nosotros todo el mundo lo dan de espalda, tanto que la idea de Jesús eran los 12, el de espalda, y aparte uno de ellos lo traicionó y otro lo dejó. Y siempre nos ama, nos sigue amando y nos seguirá amando por la eternidad. Y vemos las consecuencias. Los tiempos de José hubieron hambre. José fue vendido por sus propios hermanos. Pablo murió decapitado. Vemos que sufrieron persecución y nosotros con una crítica nos peleamos para el mundo. ¿No? Aquí no hay amor, dice, se cree que hay amor en la tierra. Y a veces hay cosas que tienen que ocurrir, pero también la persecución, los malos, la crítica, la religiosidad. Póngase de pie. El objetivo es seguir adelante y que Dios se manifieste grandemente.